Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar comienzo a esta transmisión orando a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, nos presentamos ante ti en ese nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te damos las gracias por esta hermosa mañana que nos concedes tener. Señor, gracias por tu ayuda, tu gracia, tu misericordia, tu amor. Estamos, Señor, comenzando este día con tu bendición. Muchas gracias. Ahora, Padre Santo, te rogamos que nos guíes a toda la verdad con tu Espíritu Santo. Que mis hermanitos sean edificados, enseñados, Señor. Que ellos sean alimentados con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre mío, recibe toda la honra, toda la gloria y la alabanza por siempre. Gracias, Padre Santo. Amén, Señor. Hoy veremos Gálatas capítulo 6, desde el verso 1. El título de esta transmisión es Restaurar. Hermanos amados, en esta parte que veremos hoy, contienen varios consejos, muy hermosos todos, muy necesarios, muy profundos. Como usted conoce que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y trataremos, hermanitos, de hacer lo más claro posible y sintetizado cada punto. Dice así la palabra del Señor, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén, hermanitos. Dentro de este mismo contexto, este mismo pasaje, habla de diversos temas. Y este es el primero que se toca. Es muy importante, mis hermanos amados. Quisiera primeramente también aclararle que en diferentes congregaciones, iglesias locales, hay formas en las que se dirige, se guía a la congregación. Y me voy a referir, hermanitos, al tema de cuando alguien es corregido. Tal vez, hermanitos, para hermanos que escuchan esta transmisión y que tienen ya muchos años en el Evangelio, tal vez les tocó vivir esto, ya que, hermanitos, no todos los hijos de Dios permanecen en una sola congregación, sino que a lo largo del tiempo algunos cambian de iglesia por diversos motivos y causas. Pero esto le hago referencia por si usted supo que es esto dentro de una iglesia. Cuando una persona es corregida, también se le conoce disciplinada. Hay muchas formas, hermanos amados. Algunos en cierto tiempo, hace mucho tiempo, llegaban a corregir, por ejemplo, si un siervo de Dios tenía alguna función, ministerio, alguna actividad, responsabilidad, y en alguna falta era sorprendido, tal vez no considerada tan grave, pero sí algo de lo que se veía la necesidad de corregirla, pues se le quitaba la responsabilidad. Bueno, nosotros lo conocemos comúnmente como que lo bajaban. Si era músico, lo bajaban del altar. Si era ministro en alguna área, lo bajaban del altar. Y por así decirlo, lo sentaban. Y, hermanitos amados, eso tenía cierto tiempo, cierta duración. Había correcciones o disciplinas en las que decían, te vas a bajar 1 mes, 2 meses. O, hermanitos, había casos, por así decir, graves de hasta 1 año, 1 año y medio. Referente, por ejemplo, a pastores que habían incurrido en alguna falta. Entonces, hermanitos, aquellos hermanitos que escuchan esta enseñanza y tienen memoria de que se disciplinaba, se corregía en las iglesias, esto sonaba antes. Hoy en día, hermanitos, bueno, se ha concentrado todo diferente porque estamos en un periodo último, ya que usted sabe que el Señor viene pronto por la iglesia. Y hermanos amados, bueno,
hay diferentes problemáticas y se han detonado muchas más problemáticas, más que antes. Hay una crisis espiritual muy fuerte, hermanitos, en la iglesia a nivel mundial debido a ese tiempo profético llamado la apostasía. Entonces, hermanos amados, bueno, me refiero a los que conocieron que es una disciplina, que es una corrección, incluso hasta los que lo llegaron a vivir en sus propias personas, cuando alguien era disciplinado. A la verdad, mis hermanitos, este tema es algo no opuesto, pero diferente a ese tema de la corrección. Porque en cuanto a la corrección, hermanitos, encontramos en el Antiguo Testamento, en Proverbios, que se toca el tema para corregir a los hijos. Y luego, hermanos amados, en Hebreos capítulo 12 se toca el tema de la corrección, pero corrección de Dios principalmente. Y tendré que llevarlo allá, hermanos amados, para darle algo más de contexto. Y, hermanitos, la intención no es debatir, no es refutar, simplemente, hermanitos, aclarar para que usted pueda llevar a cabo la palabra de Dios, practicarla con amor y con bases. Muy bien, dice, hermanos amados, en Hebreos capítulo 12, versículo 4 en adelante, hay más contexto, pero por la premura, hermanitos, voy a llevarle rápido. Hebreos 12:4 dice: pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Hermanitos, se toca este tema primeramente haciendo ver que la disciplina viene del Señor. Ahora, no quiero contradecir, hermanitos, a las iglesias, congregaciones en sus políticas y administración interna. Cuando se lleva a cabo, tienen un protocolo disciplinario. Cuando hay corrección para alguien, no quiero, hermanitos, contradecirlo, simplemente hacerle ver lo que está escrito. Dice que no se menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando Él es reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bueno, si lo tomamos literalmente, hermanitos, aquí habla de que es el Señor, es Dios, el que corrige y disciplina. Cuando dice, hermanitos amados, tan claramente de la corrección de una persona a otra en Proverbios, se refiere de padres a hijos. Hasta habla de azotarlo, corregirlo, castigarlo, ahora que todavía hay tiempo. Porque el que le niega el castigo al hijo, entonces no lo ama, lo aborrece. Eso dice Proverbios en varios pasajes. Aquí, hermanitos amados, no trato de contradecir que si un siervo, una iglesia, un pastor están facultados para corregir o no. No, mis hermanitos, claro que se puede corregir y disciplinar también, pero por el tema que vemos inicialmente de lo que es restaurar, tiene cierto contraste a lo que es corregir. Restaurar versus corregir. Ahora, de ninguna manera estamos diciendo que no es correcto o es malo corregir. No, sino que nos asentemos, hermanitos, en la voluntad de Dios, principalmente bíblicamente. Dice, hermanos, verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os traerá os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, lo cual equivale, hermanitos, a hijos no legítimos. Eso quiere decir bastardo, hijo ilegítimo.
Ahora, verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ve, ahí habla del contexto acerca de corrección, disciplina en cuanto a padres a hijos. 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Habla de la disciplina, hermanitos. En la palabra de Dios, en la iglesia primitiva, y principalmente la iglesia de Corinto, cuando encontramos, hermanitos, el caso del apóstol Pablo, que habla de una medida terrible, fuerte, en cuanto a un caso de inmoralidad de un varón que estaba con su madrastra. Eso es en 1 de Corintios capítulo 5. Ya hemos visto ese tema aquí, hermanitos. Bueno, se habla de echar o quitar de en medio a ese perverso. Y habla de entregarlo a Satanás, o sea, equivale a expulsarlo de la iglesia. Y bueno, corrección, hermanitos amados, disciplina, podemos entender, es para que la persona vuelva, se corrija y quede, hermanitos, por así decirlo, regenerada. O lista, hermanitos, para retomar, después de la corrección, el rumbo. Ahora, hermanos amados, ese caso que le he mencionado es extremo. Y habla, hermanos amados, no de bajarlo, no de quitarle responsabilidades, sino de sacarlo completamente, o sea, expulsarlo de la iglesia. A eso equivale, pues, entregarlo a Satanás. Eso lo vimos ya, hermanitos, en la transmisión correspondiente. Ahora, no se vuelve a tocar, hermanitos, alguna forma de cómo corregir, o sea, en cuanto a disciplinas, medidas disciplinarias, y hablando de términos de tiempo. Y si se hacen, amén, hermanitos, si el Espíritu Santo ha guiado al concilio, al pastor, tal vez al cuerpo ministerial, para poder corregir y disciplinar a alguien, adelante, mis hermanitos, pero tenemos que ver el enfoque correcto. Ahora, mis hermanos amados, sí se mencionan varios consejos del apóstol Pablo hacia Timoteo, un pastor joven, soltero. Y, hermanitos amados, se dice que Timoteo llegó a pastorear la iglesia de Éfeso también, según, hermanos amados, algunos datos. Bueno, hermanitos, se le dice a Timoteo: al que persiste en pecar, repréndelo públicamente para que los otros teman. Ahí no habla de una medida, pues eso conocido como bajarlos o quitarles su responsabilidad o su cargo, sino públicamente avergonzarlo, reprendiéndolo, pues, para que los demás teman. Y sí, parece una medida drástica, antiética y tal vez para algunos, pues incluso, hermanitos, drástica. ¿Por qué? Porque ¿quién se atrevería a pensar que humillar o avergonzar públicamente a alguien sea algo que provenga de Dios o del Espíritu Santo? Pensarían que es una medida, pues, carnal, pero sin embargo, sí está escrito: repréndelo públicamente para que los demás teman. Oh, hermanos amados, bueno, esto, hermanitos, es bíblico. Y no podemos nosotros debatirlo porque está en la palabra del Señor. Entonces, hermanitos, vuelvo a referirme. Cuando hay medidas, se ha estudiado el caso y se dice: por determinado tiempo, plazo, se va a disciplinar a esta persona, quitándola de su cargo, quitándole la responsabilidad, el privilegio, y se le va a sentar hasta que muestre arrepentimiento o dependiendo su caminar durante el tiempo de la corrección. Bueno, hermanitos, yo entiendo que si el Espíritu Santo está en eso, va a salir bien.
y que también si la persona corregida pues es de Dios y es humilde, pues Dios la va a tratar como a hijo si soporta la disciplina. Es lo que está escrito. Sin embargo, hermanitos amados, pues hay otro matiz en todo esto. Lo que le mencionaba, hermanitos, primera de Timoteo 5:20, es lo que dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Consejo de Pablo a Timoteo, y claro, es palabra de Dios y podemos aplicarlo. Sin embargo, hermanitos, viendo el tema que inicia este pasaje, volvemos, hermanitos, a Gálatas capítulo 6, porque este es el contraste, hermanitos, de lo que es corrección a restauración. Y aquí, mis hermanitos amados, con mucho amor, quisiera dirigirme a pastores y a consiervos, si llegan a escuchar este mensaje, de que, mis hermanitos, si una persona dice aquí, es sorprendido en alguna falta. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, oh, mis hermanitos, ahí es donde apelo a todos mis hermanitos consiervos. Cuando alguien es sorprendido en alguna falta, ¿cuál es la prioridad de la iglesia para con la persona culpable? ¿Es corregirla o es restaurarla? Corregirla me refiero a tomar medidas disciplinarias. O sea, como quien dice, incurrió y debe de pagar. ¿Será, hermanitos amados, el espíritu correcto esperar que rueden cabezas? Debe de pagar. Hizo, lo tiene que pagar. Incurrió, cometió infracción en contra de la palabra, hizo algo feo, malo, sucio o incluso hasta inmoral. Entonces, debe de pagar. Ese es el espíritu, hermanitos, que debe de tener la iglesia relacionado a alguien que es sorprendido en alguna falta. Hermanitos amados, sí, es buena la corrección y es bueno que la persona soporte la corrección, porque ya leímos que Dios la va a tratar como a hijo. Claro que sí. Sin embargo, no debemos de olvidarnos de este pasaje, mis hermanos. No es opuesto a la disciplina, no es que está en contra de la disciplina, sino que habla de otro matiz, una área más relacionada a la incurrencia de algo malo, o sea, cuando alguien incurre en algo malo. Aquí habla no de corregir, sino de restaurar. Restaurar. No contradice Hebreos, no contradice lo que leímos, no, sino de que esto debe de hacerse ¿cómo? Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, alguna, y cualquiera que sea, mis hermanos amados, o sea, incluso hay traducciones que dicen si alguien ha caído, hay versiones que dicen si alguien ha caído. Oh, mis hermanitos, bueno, puede abarcar mucho, pero vamos a generalizar, si se nos permite generalizar en este ámbito. Bueno, si alguno es sorprendido en alguna falta, cualquier tipo de falta, vosotros que sois espirituales, habla a cierto grupo específico de personas, a los espirituales. Porque un carnal o carnales, hermanitos, ellos no obrarían así. Ellos quisieran, tal vez hasta enardecidos, con ira disfrazada de justicia, que rueden las cabezas. Que porque esto y lo otro, incluso tal vez ni siquiera es celo santo, sino que es falta de misericordia. Bueno, ellos no podrían restaurar a alguien.
Al contrario, tal vez hasta lo pudieran matar espiritualmente. Hermanitos, es un tema muy amplio, solamente en un solo versículo, el que estamos leyendo, Gálatas 6:1. Rápidamente, hermanitos, le menciono un testimonio que escuché de un siervo de Dios, evangelista internacional. Él testificaba que una vez fue a predicar a una iglesia en una campaña. Él no era el pastor, era evangelista. Pero dentro del trabajo evangelístico, ya predicó, ya terminó, una hermana de la congregación se le acercó y le dijo: tengo que contarle algo, y a la vez pedía consejo. Yo tengo esta y esta información. Una hermana con un hermano han pecado. Bueno, se refería al tema del adulterio. Este evangelista dice: oh, esto lo debe de saber el pastor. Y hermanos amados, se lo contó al pastor. Le dijo: mira, esto y esto me comunica tal hermana de tu congregación, de otra hermana con otro hermano, y ese otro hermano era parte del cuerpo ministerial. Entonces llamaron a las personas involucradas, y sí resultó que este hermano sí había pecado, sí había cometido pecado. Entonces este hermano suplicaba y rogaba: por favor, perdónenme, que Dios me perdone, denme otra oportunidad, por favor. Y rogaba como si fuera Dios mismo al pastor. Y estaba el evangelista pues ya involucrado, presente. Y resulta que no lo perdonaron. Y sí, lo quitaron de su puesto. Pero, hermanitos, esto requiere mucha madurez, lo que le voy a decir. Este hermano que había incurrido, sí aceptó la culpa, sí confesó, y algo más, pidió algo. No se lo digan, por favor, a mi esposa, porque van a destruir mi matrimonio, y yo estoy dispuesto a nunca más volver a hacerlo, y me arrepiento ante Dios. Tengo hijos, tengo esposa, por favor no se lo digan. Haré lo que ustedes me digan, pero por favor no se lo cuenten. Cuenta este evangelista, porque esto él mismo lo testificaba en otra congregación, en otro tiempo, que pues tuvo un sueño pasados los días. Sí, corrigieron. Este hermano se fue de la iglesia, se fue de su casa, porque la esposa no lo quiso perdonar, y pues ella quedó súper lastimada. Usted se imaginará cómo y cuánto. Y entonces este pastor tuvo un sueño. Ese sueño, él se veía con sangre en sus manos, y que él acababa de matar a otro hombre. Entonces, en el sueño, él le preguntaba a Dios: ¿qué es esto? ¿Por qué tengo sangre? Y el Señor le declaró: tú mataste a un hombre. Entonces, cuando ya despertó, estaba tan asustado, tan agitado, y le preguntaba a Dios: pues ¿a quién maté? Y el Señor dijo: a ese siervo, a ese que había sido disciplinado. Lo que pasa, mis hermanitos, es que no se usó lo que vamos a ver ahorita en este verso 1, en su continuación. Ahorita le explico por qué. Bueno, este hombre ya estaba arrepentido, ya quería cambiar. Y claro, alguno dirá: no, pastor, esos no están arrepentidos, están asustados porque fueron sorprendidos en la falta. No es arrepentimiento genuino, sino susto. Bueno, puede ser que sí, pero en este caso Dios mismo
atribuía que ese hombre ya estaba arrepentido, pero que lo mataron. Lo mataron y este evangelista cooperó para ello. ¿Por qué? Porque fue parte intermedia de la denuncia. O sea, pues le contaron a él y él le contó al pastor, y tal vez eso no fue la falta, sino en la medida que se tomó en cuanto a la disciplina. Este hombre pues pedía: no, por favor, no se lo cuenten a mi esposa. Y sí, alguno dirá: sí, era necesario, obligatorio que se le contara. Bueno, el punto es, hermanitos, ese hombre, lleno de vergüenza, y la esposa, la verdad, no lo perdonó, se tuvo que ir de su casa. Perdió a su esposa, a su familia, perdió, hermanitos, pues a su familia, su ministerio, y de tan devastado ya nunca más volvió a la iglesia, tan avergonzado. Y bueno, eso sí, hermanitos, es bíblico. Los efectos de un adulterio, sí es bíblico, hermanos. Vergüenza acarreará y su falta nunca será borrada. Oh, hermanitos, eso es lo que está escrito en Proverbios. Entonces, hermanitos, cualquiera diría: bueno, se lo buscó y él tiene la culpa. Y se podría, hermanitos, pensar que se hizo justicia o corrección, pero el efecto es que se mató un alma. ¿Dios estará de acuerdo que un alma muera? ¿Que un alma se pierda? Alguno dirá: pero pastor, él pecó, él tiene la culpa, eso se lo acarrió él, debió de pensarlo antes. Bueno, sí, pero vamos a lo siguiente, vamos a lo bíblico. Bueno, para pasar a la cita, hermanitos, este evangelista lo decía con lágrimas, y que eso lo llevaba en su conciencia siempre, y que no se le iba esa carga, que él contribuyó a que se matara espiritualmente a ese hombre, porque hasta Dios en el sueño le decía: él ya se había arrepentido, pero no le quisieron tener misericordia. Ahora, tener misericordia tal vez no conllevaba evitar alguna sanción o corrección, pero pues tampoco, hermanitos, era para abalanzarse y sin misericordia tomar medidas. Por eso, hermanitos, dice la Escritura en Santiago: juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuvo misericordia. Es terrible, hermanitos, es terrible. O sea, la palabra corrección o disciplina debe de ir acompañada también de restauración. Y dice, volvemos, Gálatas 6:1: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, un carnal no haría esto, restauradlo. Aparte, hermanitos, de corregirlo o disciplinarlo, dice: restauradlo. ¿Y con qué? Con espíritu de mansedumbre. El que restaura, hermanitos, debe de tener espíritu de mansedumbre, no espíritu altivo, no espíritu justiciero. Está bien que dice la Escritura: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero eso es diferente, mis hermanos, porque estamos hablando, mis hermanos, de un caso en el que alguien incurrió en una falta, fue sorprendido en alguna falta. Imagínense, mis hermanitos, es muy diferente el trato de una persona hacia una persona que fue sorprendido en falta o cayó de parte de una autoridad. Eso es una cosa, el trato de la autoridad eclesiástica, espiritual, hacia el que cayó. Eso es una cosa, ese es un tema. Y otra cosa es la persona que ofendió y la parte ofendida, la víctima, por así decirlo, el afectado, que lo perdone. Eso es diferente. Uno es
que participó y fue perjudicado, es parte de, pues, de la afrenta. Y hermanitos amados, otro es la autoridad que ejerce la justicia o la corrección. Son diferentes corazones y diferentes efectos en los corazones. Pero aquí habla de que los que son espirituales, vosotros que sois espirituales, ¿qué van a hacer? No son parte de, no les perjudicó en nada a ustedes, no les lastimó a ustedes, tal vez incurrió vituperando el evangelio, tal vez manchó el testimonio de la iglesia, tal vez afectó a un tercero, a una persona, como dicho testimonio mencionado, hermanitos, pero los que van a intervenir deben de ser espirituales y deben de restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Oh, mis hermanos, y continúa, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Oh, mis hermanitos, considerándose a uno mismo. Ya ve, no es que los líderes, cuerpo ministerial o como se le llame, tal vez ancianos, tal vez diáconos, tal vez obispos, como se le llamen a los de la autoridad en la iglesia, o incluso el pastor, no está diciendo solamente que se le corrija, sino que ellos que están sentados, así como para juzgar espiritualmente, carnalmente no, pero espiritualmente sí están facultados, bueno, se les dice, considérense ustedes, también obsérvense ustedes, evalúense ustedes. Hermanitos, parafraseando, es como diciendo, poniéndose en sus zapatos. O sea, no sea que ustedes también vayan a ser tentados en lo mismo. ¿Qué harías tú si tú hubieras enfrentado la misma tentación? Considérate a ti. ¿Qué habría pasado contigo si lo mismo que se le presentó a él, o lo mismo en lo que fue tentado, también te pasará a ti? Considérate a ti. ¿Cómo habrías actuado? Ah, bueno, de esa manera, con esa mansedumbre, considerándote a ti mismo, ahora sí, restáuralo. En este contexto no dice, corrígelo en forma disciplinaria, porque se puede corregir con palabras, mis hermanitos. Esto no, hermano, esto no, esto estuvo mal, esto es incorrecto, esto no le agrada al Señor. Corregir a forma de palabras es una cosa, pero medidas disciplinarias, por eso le mencionaba al inicio, los que tienen mucho tiempo en las iglesias saben que se corregía o se le bajaba a alguien de su puesto. Bueno, hermanitos, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vas a restaurarlo. Tenle misericordia. Piensa en ti mismo. ¿Qué habrías hecho tú? Ve, hermanitos, qué diferente es de esa justicia disfrazada de que, oh, tiene que pagar, tienen que rodar cabezas, y él ahora es culpable y esto. Oh, también dijo el Señor Jesús, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, Él no quiere que rueden cabezas. Podríamos aplicar a sacrificio con eso. Oh, hermanos amados, claro que tiene más contenido, que Él quiere misericordia y no sacrificios, pero no da tiempo para explicarlo, mis hermanitos. Pero aplicándolo, o sea, Él prefiere que se tenga misericordia y que la gente se salve, porque Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Así que, mis hermanitos, conforme a este verso 1, porque ya los demás versos van a tocar ya otros temas, se habla de que si alguno es sorprendido en alguna falta, muy bien, tal vez, hermanitos, haya autoridad facultada para corregir y tomar medidas disciplinarias.
no lo vamos a refutar, hermanitos, porque si así el Señor les instruyó en cada organización, concilio o iglesia local, hermanitos, no es el fin de remover nada o refutar nada. Lo que sí, si es que se puede usar esta palabra, añadir, si a esas formas o protocolos disciplinarios se le puede añadir, ténganle misericordia, restáurenle, considérense, pónganse en sus zapatos, usen mansedumbre, tengan espíritu de mansedumbre, restáurenlo, levántenlo. Ahora, hermanitos amados, tengo que mencionar lo siguiente. Ya Dios, y claro, puede haber hasta evidencia de lo que le voy a decir, Dios, que conoce los corazones, sabe si la persona a la que se le está teniendo misericordia y restaurando, Él sabe si está arrepentida. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Y claro, los que tienen discernimiento notarán, oh, este hermano en verdad se ha arrepentido. Ah, entonces el que hace volver del error de su camino al pecador ha salvado de muerte un alma y ha cubierto multitud de pecados, dice la palabra. El que hace volver del error de su camino a un hermano, hermanitos, bueno, a un pecador. Hermanitos, si es que se detecta, sí, está arrepentido, es un hijo de Dios, hay que restaurarlo. Hace tiempo, hermanitos, no se pensaba en eso, solamente se pensaba en el testimonio, la afectación, testimonio contra la iglesia, la afectación, el daño, pero no se pensaba en tenerle misericordia a la persona. Ahora tenemos el lado opuesto de la balanza, si no está arrepentido. Por eso le mencionaba, Dios conoce su corazón. Pero ¿qué tal si está ese otro caso? No está arrepentido, arrepentida. No acepta su culpa o lo niega. Hay pruebas, pero lo niega. O lo acepta, pero no lo acepta como malo o grave o pecaminoso. O sea, no está arrepentido. Se justifica. No es tan malo. No solamente yo lo hago, todo el mundo lo hace. Nadie es perfecto. Oh, esto no es tan grave. Oh, hermanitos, eso es justificarse a sí mismo. No está arrepentido si usara tales palabras. Pero aún así, hermanitos, usar misericordia. Porque escrito está, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, mis hermanos amados, sí, yo respeto mucho a las iglesias, a los pastores y hermanitos, su administración interna. Las iglesias de Cristo son muy amadas, muy preciosas y preciadas ante los ojos del Señor Jesús. Sin embargo, no solamente inclinarse por el lado de la balanza de corrección, sino también del otro lado, restauración. Porque, hermanitos, sí, habrá gente que no se arrepiente de lo que hizo, pero también tendremos gente que sí está arrepentida. Habrá que rescatarla, luchar por ellos. A mis amados hermanos pastores, consiervos, quisiera apelar a su conocimiento, sabiduría, discernimiento. ¿Por qué a nuestro Señor Jesús, nuestro amado Salvador, se le llama en Primera de Juan abogado? Abogado. Escrito está: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado,
abogado. Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, abogado. Amados pastores, consiervos, el Señor Jesús tiene amor, interés de abogar por los caídos. Él no los quiere ver arder. No quiere, hermanitos, que ninguno se pierda. Él no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Él vino a buscar lo que se había perdido. Como está escrito, y dijo el Señor Jesús, no es voluntad de mi Padre que uno de estos pequeños que creen en Él se pierda. Hermanitos, Él es abogado. Si alguno ha pecado, Él es abogado. Así que usemos misericordia. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, hemos recibido tu palabra, Señor. Estamos atentos, Señor, y tú nos hablas de la corrección y la disciplina, pero también de la restauración. Muchas gracias, Padre. Haya esta misericordia en las iglesias locales, en mis hermanitos que aprenden, que escuchan estas transmisiones. Gracias, Señor. Están en tus manos tus siervos para tener espíritu de mansedumbre y restaurar. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén.